Bien, empezamos una nueva serie, los niños, menores 7-9 van para atrás con Cindy. Bien, habíamos arrancado una nueva serie en las cartas de Juan, no en el Evangelio, sino en las cartas que Juan había escrito. Y hoy nos toca el capítulo 2 de la primera carta de Juan. Vamos a leer los primeros versículos y de ahí vamos a ver desarrollando el tema de hoy. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Viene siguiendo la línea del capítulo 1. Con todos, con la mayoría. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, gracias. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, y el que dice que permanece en él debe andar como él anda. Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. Padre eterno y santo, gracias te damos por tu gran amor, tu gran misericordia, y gracias, Padre, por el privilegio que tenemos en esta mañana de escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder aplicar a nuestra vida lo que aprendamos en este libro. Gracias te damos, y que el Espíritu Santo, Señor, esté obrando a nosotros, ayudándonos a entender lo que tú nos quieras. En el nombre de Jesús, amén. Bien, siguiendo la línea del domingo anterior, en el cual habíamos escuchado, que nos había hablado Benja, que vino hablando acerca de las personas que llevaban la corriente de enseñanza de que no había pecado, de que no existía el pecado. Pero Juan, en el primer capítulo, ¿no tiene batería o por lejos? En el primer capítulo, versículo 9, dice, el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿Por qué? Porque la corriente de filosofía que había en ese momento, que había llegado incluso hasta la iglesia, era que decía que no había pecado, que no existía el pecado en el concepto como nosotros lo conocemos hoy. Pero Juan refuta esta enseñanza, la contradice y enseña la verdadera doctrina de que sí, hay pecado, de que existe el pecado, que por eso Cristo vino a morir por cada uno de nosotros, que por el motivo por el cual Cristo murió en la cruz por culpa de nuestros pecados, para salvación de nuestros pecados. Y el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora el versículo 1 del capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora el motivo de la carta de Juan, la vemos acá en el primer versículo, donde dice que si pecamos, tenemos abogado para con el Padre. El motivo de la carta de Juan es para que no pequemos, para que no caigamos en el error de pecar. Pero Juan dice, bueno, está bien, lo bueno sería no pecar, pero si llegáramos a pecar, abogado tenemos para con el Padre, al Señor. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo
el justo. O sea que lo tenemos al Señor Jesús allí en el cielo, ante el Padre, abogando por cada uno de nosotros. Si hubiésemos pecado, y cada vez que pequemos, tenemos un abogado en el cielo, que es el mismo Señor Jesús, que está abogando por nosotros allí ante el Padre. Si bien nosotros merecemos el castigo, pero el Señor Jesús se para delante del Padre y le muestra sus marcas. Me imagino yo, no es que es así, o puede ser que sea así. Imagínense jugar con esto, déjenme jugar con esto, de que me lo imagino al Señor Jesús ante el Señor, ante el Padre, mostrándole sus marcas, diciéndole: yo ya pagué por él, yo ya pagué por él. Y lo vemos al Señor Jesús abogando por cada uno de nosotros, siendo un abogado por nosotros. Ahora, ¿esto qué nos da? Saber de que el Señor Jesús está en este momento abogando por cada uno de nosotros, intercediendo por nosotros ante el Padre. Ahora, esto no quiere decir que nosotros tenemos licencia o carta abierta para pecar deliberadamente. Total, decimos: yo peco, total, lo tengo al Señor Jesús así en el cielo. No, no es la idea. La idea es que vivamos una vida recta, una vida que agrade al Señor, pero si llegáramos a pecar, sabemos que tenemos un abogado. Y lo bueno que siempre se dice, es bueno tener un abogado en la familia, ¿no? Porque sabemos que el primero que nos va a querer sacar, creo, de la cárcel es un abogado, ¿no? Y mejor que sea uno de confianza o un amigo, ¿sí? Hay un principio de la ley, no sé si está Joana por ahí, que está estudiando abogacía, que quiere decir que la ignorancia de la ley no significa una excusa para no ser juzgado. Se lo leo en latín, como se lo pronuncia y se lo dice: ignorantia juris non excusitas, ¿sí? Que significa la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Nosotros sabemos que tenemos que cumplir con Dios y vivir una vida recta ante Dios. Y el día que lleguemos a su presencia, no podemos decir: no, yo no sabía la ley, ¿sí? Porque la ley, por naturaleza, ya nos dice cuál es el pecado. Nuestra misma naturaleza ya nos dice que estamos pecando. Pero tenemos un abogado allí en los cielos, que es el Señor Jesús, que está abogando por cada uno de nosotros. Y Juan escribe esta carta a sus lectores, a sus conocidos, diciendo: estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequen. Y si llegaran a pecar, tenemos la certeza de que tenemos un abogado allí en los cielos, que es el mismo Señor Jesús. Sigue diciendo el versículo 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice: y no solamente por lo nuestro, sino también por los de todo el mundo. No solo lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Lo cual nuevamente nos hace ver que el sacrificio de Cristo no es solo por los elegidos, como sostienen algunas filosofías o algunas enseñanzas, no solamente por los elegidos, sino por todo el mundo. El sacrificio de Cristo fue hecho por todo el mundo. Hoy en la cena Francisco nos compartía acerca de esto, que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre por todo el mundo. Por todo el mundo. Y esto nos da la pauta de saber que el sacrificio de Cristo no solamente fue por unos pocos, sino por todo el mundo, como lo enseña una filosofía no muy buena, que dice que solamente Cristo murió nada más que por los escogidos. Ahora bien, sabemos que Cristo es para cada uno de nosotros un abogado, que está constantemente intercediendo por cada uno de nosotros. Pero como dijimos, esto no es una licencia, no es una carta abierta para que pequemos. Pero si llegáramos a pecar, abogado tenemos para con el Señor. Pero ahora nosotros también tenemos que reconocer nuestros pecados. Versículo 9 del capítulo 1 dice: si confesamos nuestros pecados. Ahora, ¿qué es confesar nuestros pecados? Es decir, ciertamente lo que Dios ve
en nosotros el error que Dios ve en nosotros. Hay una historia que cuenta de que un padre se enoja con su hijo porque había hecho algo mal. Y el padre le dijo, te vas a ir a la pieza sin comer hasta que no reconozcas tu error. Viene el hijo y le dice, padre, yo no sé qué hice, pero quiero estar con ustedes, quiero comer con ustedes. El padre le dijo, no, hasta que vos no reconozcas lo que hiciste, no te voy a perdonar. Va el chiquito de vuelta a su pieza, recapacita, empieza a pensar y le viene, se acerca al padre y le dice, papá, si vos decís que yo pequé, está bien, pequé. No sé qué, pero hice algo malo contra vos. Te pido perdón. Y el padre le dice, no, hasta que vos no reconozcas tu error, yo no te puedo perdonar. Así que anda de vuelta a tu pieza. Recapacita al niño de vuelta lo que había hecho y muchas veces nosotros nos olvidamos los errores que cometimos, ¿no? Nos olvidamos de aquellas cosas malas que hacemos. Hasta que por ahí se acuerda. Y dice, papá, yo sé que te saqué plata de la billetera y te pido perdón por ello. Y ahí el padre lo perdonó. Y esto pasa lo mismo con nosotros, con el Señor. Tenemos que confesar verdaderamente el pecado. Todo pecado que nosotros cometemos, tenemos que acercarnos a Él y pedirle perdón por el pecado que cometemos, con nombre y apellido. Tenemos que reconocer cuál es nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. Y Él nos va a perdonar. Si nosotros reconocemos cuál es nuestro pecado y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero tenemos que ir con un corazón sincero, tenemos que ir con un arrepentimiento sincero, de decirle verdaderamente cuál es mi pecado. Porque muchas veces llega el fin de día y oramos y pedimos perdón, decimos, Señor, te pido perdón por mis pecados. Pero verdaderamente necesitamos llegar a Dios y confesar cuáles son esos pecados. Si durante el día mentí, si durante el día me quedé con algo que no era mío, si durante el día me enojé con alguien, si durante el día insulté a alguien. Verdaderamente tenemos que acercarnos a Dios con el pecado y pedirle perdón con el pecado, con nombre y apellido. Y versículo 3 en adelante empieza a demostrarnos si verdaderamente conocemos a Dios. ¿De qué manera nosotros demostramos si verdaderamente conocemos a Dios? Versículo 3 en adelante dice, y en esto sabemos que conocemos si le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y él dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Ahora, ¿cómo demuestro yo verdaderamente que conozco a Dios? Por cumplir con su palabra. Con cumplir su palabra. Ahora, yo no puedo decir yo le conozco a Dios y vivir una vida desenfrenada, vivir una vida en libertad de pecado. No lo puedo hacer. Yo no puedo decir sí conozco a Dios y vivir una vida de libertinaje. Porque dicen que conoce a Dios, cumple con su palabra. Hace caso a su palabra. Porque es muy común entre los cristianos y los no cristianos decir, sí, hay un Dios, sabemos que hay un Dios. Pero es muy diferente saber y conocer de Dios. Y conocerle a Dios. Porque todo aquel que conoce a Dios y a su palabra. Y cumple todo lo que hay en ella. Ahora, ¿la Biblia qué es para nosotros? La Biblia para nosotros es la guía de instrucciones para vivir una vida recta. Si yo quiero saber cómo tengo que vivir rectamente para Dios, tengo que buscar sus consejos en la palabra. Tengo que buscar de su palabra. Y cuando yo más conozco de su palabra, más conozco de Dios. Cuanto más conozco de Dios, más voy a obedecer su palabra.
Porque yo no puedo decir sí, conozco a Dios y no obedecer a su palabra. Ahora, si yo como hijo de Dios no cumplo con su palabra, es muy difícil pertenecer a la familia de Dios. Es muy difícil ser un hijo de Dios si yo no cumplo su palabra. Internamente, si yo no busco de Dios, no le voy a conocer y no voy a buscar de su palabra y no voy a hacer lo que Él me pide en su palabra. Es por eso que es necesario que si conocemos a Dios, busquemos de su palabra. Y cuando más busquemos de su palabra, más vamos a conocer a Dios. Dice, ¿cómo demuestro verdaderamente que soy un cristiano, como soy hijo de Dios? Dice, obedeciendo sus mandatos. Y ahora muchas veces podemos caer en la espiritualidad y decir, Cristo vino y abolió su ley. Cristo vino y abolió la ley y ya no estamos obligados a cumplir la ley. Muchas veces decimos esto, o se escucha decir esto, que Cristo abolió la ley y nosotros no estamos obligados. ¿Por qué? Porque decimos que la ley fue puesta para el pueblo judío. Pero los principios de la ley, de todos los mandamientos, se basan en los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés allá en Éxodo capítulo 20. Esas son las bases de todos los mandamientos que tenemos hoy en día. El Señor Jesús, cuando se paró ante el pueblo, ¿qué le dijo? Ustedes oyeron que dice que no matarás. Ahora el Señor Jesús le dice, pero yo les digo que a cualquiera que le dijere necio o fatuo a su hermano, ya cometió pecado. Y todos esos principios de la ley, los nuevos mandamientos que dio el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, se basaron en los principios de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y allí en los 10 mandamientos, aquellos que tienen Biblia de referencia, que es referencia cuando está una cita y abajo le pasa a otro versículo, esa es la referencia, ¿no? Y ahí lo buscamos en el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento lo vemos reflejados y aplicados en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo demuestro yo que soy un hijo de Dios? Cumpliendo con sus mandamientos, cumpliendo con lo que Él nos pide, cumpliendo con lo que Él nos exige a cada uno de nosotros en su palabra. De los versículos siguientes, vayamos a Mateo capítulo 5, antes de seguir avanzando. Mateo capítulo 5, del 17 al 20, donde el Señor mismo Jesús habla acerca de la ley. Dice, no penséis que he venido a abogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Acá el Señor Jesús nos está aclarando que Él no vino a abogar la ley, que no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Y por ende nosotros, como hijos de Dios, también ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con la ley, cumplir con los mandamientos que Él estableció desde el principio. Como dijimos, la Biblia para nosotros es una guía de instrucciones. Así como cuando compramos un artefacto que nos viene con las instrucciones, nosotros tenemos las instrucciones acá, de cómo vivir nuestra vida.
En los versículos anteriores vimos todo lo tocante a lo nuestro personal. Pero ahora vamos a ver en cuanto al prójimo, en cuanto a vivir con las demás personas. Versículo 7 dice, del capítulo 2 de 1 Juan, dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera se alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no tropieza. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y habla en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dice el versículo 7, hermanos, escribo un mandamiento nuevo. No os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento es la palabra que habéis oído desde el principio. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora, ¿cómo tengo que vivir yo mi vida con el prójimo? ¿De qué manera yo demuestro que soy un verdadero hijo de Dios? Demostrando amor por mis hermanos. Porque yo no puedo decir, amo a Dios y no amo a mi hermano. Yo no puedo decir, no, yo amo a Dios, amo la obra de Dios, me desvivo por Dios, anhelo hacer la obra de Dios, pero si no quiero a mi hermano que esté acá conmigo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo demostrar yo un amor a Dios si no demuestro amor a mi hermano? ¿Cómo puedo demostrar a Dios que soy su hijo si aborrezco a mi hermano? Y cuando estoy diciendo aborrecer, no estoy diciendo que lo odiemos, que lo despreciemos y que si lo veo prefiero escupirle antes que darle un beso. No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de dejarlo de lado, de hacerlo a menos, de no estimarlo, de no contar con él, de pasar por al lado de él y no saludarlo. ¿Cómo puedo yo demostrar amor a Dios si no demuestro amor a mi hermano? ¿De qué manera? La única manera de demostrar a Dios amor, que yo le amo a Dios, es demostrando amor por mi hermano. De tener a mi hermano en cuenta. De no hacerlo a un lado. Porque muchas veces preferimos estar más en comunión con las personas que nos caen bien o tenemos más afinidad que con aquellas personas que no tenemos afinidad. Pero nosotros somos llamados a amarnos unos al otro. El Señor Jesús, ¿qué le dijo? Verdaderamente demostraréis que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. ¿Y de qué manera nosotros demostramos que somos hijos de Dios, discípulos de Cristo? Demostrando amor por mi hermano, viendo la necesidad de mi hermano, buscando a ver de qué manera puedo suplir yo la necesidad de mi hermano. Ahora, si yo no quiero pasar un minuto, una hora con mi hermano, acá en la iglesia, que muchas veces es 1 o 2 horas, y prefiero no estar con él, imagínate cruzándotelo toda la eternidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a estar escondiendo todos los días allí en la eternidad? Porque lo vas a ver toda la eternidad, Acá no podemos hacer el que no lo vimos, pero allá en la eternidad va a ser imposible no verlo, Y muchas veces vemos a hermanos que se cruzan en la calle y lo primero que hacen es ir a darle un abrazo. No, entrar a un negocio sin ir a comprar. Muchas veces ha pasado, ¿no? De hacerte el distraído que no lo viste, de que si te preguntan el fin de semana, sí, te vi. Pero la verdad que no te vi. Y muchas veces, a veces, tenemos la bendita excusa de, ves que viene mi hermano allá, meter la mano y hacerte que está mandando mensaje y te cruzás de vereda. Pero nunca vamos a demostrar amor a Dios si yo a mi hermano no le demuestro amor.
Si yo a mi hermano no le demuestro amor, es imposible demostrar amor a Dios. Si yo no busco ver cómo puedo ayudarlo en la necesidad a mi hermano, es imposible decir, yo amo a Dios, yo me desvivo por Dios. Pero si dejas a tu hermano tirado, allí en necesidad, déjame dudar de que tenés amor por Dios. Porque Dios nos dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? No dice. Y el otro mandamiento puede ser, no dice, es igual. Es igual. El segundo mandamiento es igual. Amarás a tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. El amor a mi hermano tiene que ser igual al amor de Dios. Ahora, si yo no demuestro amor a mi hermano, tampoco estoy demostrando amor a Dios. Y por eso que Juan recapitula estos pensamientos en estos versículos donde dice: el que no ama a su prójimo anda en tinieblas. Porque es imposible decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. Y una de las maneras de demostrar mi amor a mis hermanos es no murmurar. No murmurar. No buscarle el defecto de mi hermano. Una manera que yo tengo de demostrar amor por mi hermano es no murmurar de él. Si yo veo que mi hermano está en algún error o pienso que está en algún error, no tengo que ir a otro fulanito y preguntarle o querer saber qué es lo que pasa con este averiguando con otro. No, si yo quiero saber qué es lo que pasa con mi hermano, tengo que ir directamente a la fuente, a mi hermano, y preguntarle: sí, ¿es verdad esto? ¿En qué te puedo ayudar? No ir buscando chusmerío por lo demás. Y si yo demuestro amor por mi hermano, no tengo que murmurar con él, o por él, o de él. ¿Qué dice Santiago en su carta? Dice: no murmuréis el uno por el otro, no murmuren el uno del otro. Y acá la palabra murmuración en Santiago la podemos traducir de hablar mal, desacreditar. Porque cada vez que yo murmuro de mi hermano, no lo hago para bien. No es porque estoy resaltando una virtud de él, sino buscándole el defecto en él. Y es por eso que Santiago nos dice: no murmuren el uno del otro. Y esto es un mandamiento también para cada uno de nosotros. Como iglesia, no tenemos que murmurar del otro. Si yo veo en mi hermano un error, tengo que acercarle a mi hermano y ver de qué manera podemos solucionar eso juntamente. Y una vez más vamos a diferenciar entre el amor cristiano y el amor profesional. Una vez lo habíamos dicho. Diferenciar entre el amor cristiano y el amor profesional. ¿El amor cristiano cuál es? El amor que sentimos uno por el otro. El compañerismo que sentimos uno por el otro, que viene de Dios. Con un amor sincero, con un amor de corazón, viendo la necesidad del hermano, buscando de qué manera suplir esa necesidad, interceder por él en oración, pero de corazón. Ese es el amor cristiano. Pero el amor profesional, ese es el amor fingido. Un amor que nosotros demostramos por interés. Un amor que decimos: sí, yo amo a mi hermano porque lo tengo que decir. No porque lo siento, sino porque lo tengo que decir. Y muchas veces caemos en el error de caer en un amor profesional. En un amor de saludar porque lo tengo que saludar, porque no me queda otra. Y por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos que enfocarnos en un amor cristiano. Vivir un amor cristiano, un verdadero amor, una verdadera demostración de amor uno por el otro. En los versículos siguientes vemos que esta carta está dirigida a personas que conocían de Dios, a personas que tenían un conocimiento de Dios.
Versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio os escribió a vosotros jóvenes, a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Versículos versículo 21 dice: no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora vemos que esta carta fue escrita para personas que conocían la verdad, que tenían un conocimiento de Dios y que habían alcanzado una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque algunos ya han vencido, dice, las pruebas. Había algunos que ya han vencido la prueba, como dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis vencido al maligno. Versículo 21 dice: no os he escrito como si ignoráis la verdad. Ahora, esta carta que Juan escribe, les escribe a personas que conocen de la palabra de Dios, que no ignoran la palabra de Dios, que tienen un conocimiento. Esta carta está dirigida para ellos. Y si esta carta estaría dirigida para nosotros, como iglesia de Escobar, ¿resaltaría esto de nosotros? ¿De que conocemos de la palabra de Dios? ¿Nos resaltaría esta virtud a cada uno de nosotros? Si el apóstol Juan nos hubiese escrito a nosotros, iglesia de Cesardía: os escribo a ustedes como, y ahí nos ponemos nosotros, como conocedores de la verdad. ¿Conocemos la palabra de Dios? ¿Somos conocedores de la palabra de Dios? ¿O nos escribiría como Pablo le escribió a los Corintios, que le dijo: os escribo a ustedes como carnales, como personas que ignoran la palabra de Dios? Y eso depende de cada uno de nosotros. ¿En qué nos catalogaríamos nosotros? ¿Somos conocedores de la palabra de Dios? ¿Buscamos conocer la palabra de Dios? ¿Nos interesamos? ¿Pasamos tiempo? ¿Invertimos nuestra vida en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Le dedicamos un tiempo a Dios? ¿Al estudio de la palabra de Dios? Si esta carta fuera personal para cada uno de nosotros, ¿qué virtud resaltaría? ¿Cómo nos nombraría a cada uno de nosotros? ¿Como conocedores de la verdad o como niños carnales, como niños espirituales que todavía necesitan de la leche espiritual? Algo para pensar cada uno de nosotros. Versículo 15 en adelante nos llama y nos exhorta a tener un corazón alejado de las cosas del mundo. Nos exhorta a tener un corazón alejado de las cosas del mundo. Dice, versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acá el apóstol Juan, primeramente el Señor, nuestro Dios, a través del apóstol Juan, nos llama a reflexionar y a ver en qué está basada nuestra vida. ¿Qué cosas anhelamos en nuestra vida? Y acá nos llama a nosotros a dejar el mundo de lado, a no tener un corazón cercano al mundo. Dice, versículo 15 dice: no améis al mundo. Porque muchas veces nosotros
anhelamos más las cosas del mundo que las cosas espirituales. Muchas veces pasamos más tiempo invirtiendo más tiempo en las cosas del mundo que en las cosas espirituales. Muchas veces preferimos no venir a la iglesia o no pasar tiempo con Dios por hacer unas horas extras, por hacer unos pesitos de más. Ahora, yo no estoy diciendo que dejes tu trabajo y te declares monje tibetiano. No. Lo único que digo y que reflexiono también para mí mismo es todo equilibradamente. El Señor te va a proveer, el Señor te va a proveer seguro. Pero no busques dejar las cosas de Dios para buscar las cosas del mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si yo quiero más las cosas del mundo, me estoy declarando que no quiero más las cosas de Dios. Cuando más prefiero cosas del mundo, menos cosas de Dios voy a buscar para mi vida. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, como diciendo, no busquen las cosas pasajeras, no busquen cosas del mundo, sino que dice, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos pide a Dios a cada uno de nosotros. Equilibradamente seamos llenos del Espíritu Santo. Busquemos primeramente las cosas de Dios. Busquemos primeramente ser llenos de las cosas espirituales. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando se juntaron con Él, que les dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Nos llama a una reflexión. Dejemos las cosas del mundo. No busquemos tanto en el mundo. Busquemos más a Dios. Busquemos más a Dios. Busquemos vivir una vida de dependencia de Dios. Y las demás cosas Él las va a añadir. Cuanto más cerca de Dios estoy, más espiritual va a ser mi vida, y Dios va a recompensar eso. Cuando más cerca de Dios estoy, menos estoy cerca del mundo. Mis estimados, acá la palabra de Dios es clara, dice: no amen al mundo, no busquen las cosas del mundo. Nosotros como hombres, hablo como hombre, como padre, queremos siempre buscar lo mejor para nuestros hijos, buscar lo mejor para nuestra familia. Y con el afán ese de buscar lo mejor para nuestra vida, porque pensamos que lo económico, que lo material es lo mejor para nuestra vida, nos olvidamos que lo mejor y lo más importante es la presencia de Dios. Lo importante es primero tener la presencia de Dios en nuestra vida, invertir en familia, en Dios, y después las cosas del mundo, Dios las va a añadir. Alguien dijo una vez, y tiene mucha razón, y ya lo dijo y lo he dicho varias veces: si supiésemos el negocio que es servir a Dios, muchas veces lo haríamos por negocio. Dios va a añadir bendiciones cuando nosotros buscamos más de Dios. Así como Juan exhorta a sus lectores a que no amen al mundo, Dios nos exhorta a cada uno de nosotros: no amemos al mundo. No busquemos las cosas del mundo, sino de buscar de Dios. Primero busquemos a Dios, y Dios nos va a añadir todas las cosas que necesitamos. Dejemos de buscar en el mundo. Dejemos de buscar amistad en el mundo. Dejemos de buscar amistarnos con el mundo. Dejemos de buscar las cosas del mundo, dice Juan. Dice: no amen al mundo. Porque Satanás, como engañó desde el principio a Eva, de la misma manera siempre quiso engañar a todos los hombres, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eva vio que comiendo esa manzana iba a ser igual a Dios, que iba a tener todas las cosas, y también sabía que iba a tener la misma conciencia de Dios. Eva cayó en ese error.
Satanás quiso hacerlo caer en el mismo error al Señor Jesús, cuando lo tentó allí en el desierto. Pero el Señor Jesús te dijo, escrito está, escrito está. Y de la misma manera que nosotros tenemos que estar preparados para el día que seamos tentados y poder decir, escrito está, escrito está. ¿Y de qué manera nosotros vamos a prepararnos para ese día cuando el mundo nos tiente con sus cosas? Aplicando lo que dice Efesios 6, revestidos de la armadura de Dios. Revestidos de la armadura de Dios. Y es algo para aplicar en nuestra vida todos los días, que nos tenemos que revestir con la armadura de Dios y estar preparados. ¿Y de qué manera voy a estar preparado? Conociendo de Dios. ¿Y cómo voy a conocer de Dios? Leyendo su palabra, pasando tiempo con su palabra. Así como Juan exhortó a la iglesia a que vivan una vida lejos del mundo, que amen a sus hermanos y que reconozcan su pecado, nosotros también tenemos que hacerlo. Cada uno de nosotros estamos siendo motivados a diario a buscar de Dios, pero depende de cada uno de nosotros. Como decimos siempre, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No por la fe del otro dice voy a vivir, sino que dice por la fe de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Y termina los últimos versículos hablando del anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Toda aquella persona que se opone a la verdad. Todas aquellas personas que se oponen a lo que Cristo enseñó. Y dice que muchos de ellos, muchas de estas personas, estaban con ellos y salieron de ellos. Dice versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oíste que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Acá está hablando de aquellas personas que han pasado por la iglesia y hoy niegan la verdad de Cristo. Muchas personas que han predicado el nombre de Cristo, pero en este momento se encontraban negando el nombre de Cristo, negando la verdad, aquella verdad que una vez han predicado. Y nos ha pasado a nosotros de conocer hermanos que han predicado acá en la iglesia, que han levantado el nombre de Cristo, pero hoy lo vemos que su vida no lo refleja. Y muchos de ellos niegan el nombre de Cristo. Muchos de ellos hoy tienen una filosofía anticristiana. Y muchas veces estas mismas personas quieren arrastrar a los demás. Y es por eso que nosotros tenemos que estar preparados para toda buena batalla. Y el versículo 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, dice, de todas aquellas personas que niegan el nombre de Cristo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. La unción está hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas y es verdadero. El Espíritu Santo es verdadero y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Acá está hablando del día que Cristo venga a buscar, del día que Cristo venga a buscar a su iglesia, ya sea a través de la muerte o a través del arrebato. Como siempre decimos, un día vamos a pasar a la presencia de Dios. Pero ¿cómo nos va a encontrar ese día? ¿De qué manera te va a encontrar ese día?
¿Te pusiste a pensar en esto? ¿Nos pusimos a pensar en esto una vez? ¿De qué manera me va a encontrar Cristo el día que me venga a buscar? El día que Él decida llevarme y llevarnos como iglesia. ¿De qué manera nos va a encontrar? Dice que muchos se van a ir con Él, pero avergonzados. Pero muchos se van a ir con Él gloriosos, porque Cristo nos encontró haciendo lo correcto. ¿Cómo nos va a encontrar Cristo el día que nos venga a buscar? Yo creo que ese día, obviamente que va a ser glorioso, nos vamos a encontrar todos allí en los cielos. Pero ¿cómo te va a encontrar Cristo ese día? ¿Qué vas a estar haciendo ese día? Y ojalá que Cristo nos encuentre haciendo lo correcto, nos encuentre involucrados en su obra. Que ese día que Cristo que venga a buscarnos, nos encuentre cada uno de nosotros ocupados en las cosas espirituales y no en las cosas materiales. Nos encuentre en plena comunión con Él y no en plena comunión con la carne. Que ojalá que ese día que Cristo venga nos encuentre cada uno de nosotros haciendo lo correcto. Porque Cristo nos va a venir a buscar, esto es seguro. Cristo nos va a venir a buscar, pero depende de cada uno de nosotros cómo nos encuentre ese día. Y lo bueno de no saber cuándo va a ser ese día es que nos lleva a vivir una vida piadosa, una vida que le agrada, una vida bien que le agrada. Para que ese día, como dice que va a ser como ladrón en la noche, cuando Él nos venga a buscar, nos encuentre preparados. Juan exhortó a sus lectores a reconocer sus pecados, a reconocer sus errores con nombre y apellido. Exhortó de qué manera tienen que amar al hermano y no decir que amo a Dios y no amo a mi hermano. Es imposible. Es imposible amar a Dios y no a mis hermanos. Los exhortó a tener un corazón alejado del mundo, pero también los exhortó a que sean conocedores de la palabra. Los lectores eran conocedores de la palabra. Y esto nos llama a cada uno de nosotros a ser conocedores de la palabra. Y sobre todo, ¿cómo nos va a encontrar ese día que nos venga a buscar a cada uno de nosotros? Oremos para que ese día que Él venga nos encuentre involucrados en su obra. Y no que nos vayamos con Él avergonzados porque estábamos haciendo cualquier otra cosa. Vamos a orar. Padre eterno y santo, gracias te damos por tu gran amor, tu gran misericordia. Y Señor, gracias porque tu palabra es clara. Perdón por nuestros errores, nuestras fallas. Señor, y queremos que tú nos animes, Señor, a cada día a conocerte un poco más. Gracias te damos, Padre, por tu gran amor hacia cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, por lo que fue esta semana. Te rogamos por esta nueva semana, Señor, que tú estés obrando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder invertirla en tu obra. Gracias te damos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.